Señor presidente, no deseo reiterar los conceptos referidos a la violación a la Carta Orgánica, a la Constitución, que también se han referido quienes me han precedido en uso de la palabra. Solamente quiero decir, coincidiendo de que la licenciada Marco del Pon es un instrumento de una política equivocada. Y acá, lamentablemente, vamos en un camino errado. Y quiero recordar que cómo nace la Carta Orgánica brevemente. Allí, por el 89 al comienzo, vivíamos una época de inflación, hiperinflación. Y no voy a caer en o aceptar la chicana de culpar al gobierno del momento. Somos los argentinos los que hemos venido reiterando ciclos de crisis en Argentina. Hemos tenido ciclos de crisis institucionales con los golpes militares durante 50 años prácticamente, del 30 al 76. Y hemos tenido también crisis económicas en esa época, y tal vez más largo aún. Y una de las causas que quedaron muy claras ahí, antes de la finalización del gobierno del doctor Alfonsín, ya en el momento de la transición, era que no preservábamos el valor de la moneda, que había un total uso del Banco Central como parte del Tesoro, la caja. Y eso lo han hecho reiterados gobiernos. Se hizo en el 60, se hizo en el 70, se hizo nuevamente a fines del 80. Y había que darle un corte. Yo presenté un proyecto que fue después la Carta Orgánica del Banco Central, coincidiendo con una ley de reforma del Estado que enviara, bien asumiera la presidencia del doctor Menem, que se encuentra presente acá. Era angustiante ser legislador en esa época y sentir aquí a la vuelta del Congreso el reclamo de los jubilados, los empleados, el deterioro inflacionario que hacía sobre el salario. Y también en el momento de la transición del nuevo gobierno que asumió en el 89. Y fue la solución del reclamo del momento, tener una Carta Orgánica de un Banco Central autónomo, de un Banco Central independiente del Ministerio de Economía, independiente de la coyuntura, que es lo que se quiere hacer volver ahí. Y ideóloga, doctrinaria de esta teoría de la utilización del Banco Central para otros fines que no son la preservación de la moneda, es la propia licenciada Marco del Pon, que lo ha expresado, no solo públicamente, sino siendo legisladora en proyectos que había presentado. Y esto no es una discusión teórica, estamos viviendo en el país el crecimiento de la inflación. Ayer creo que reconoció que los precios suben el secretario Moreno, uno de los causantes de la política equivocada de generar o crear las condiciones para que haya inflación. Sabiendo que históricamente, de la época de los romanos hasta ahora, el control de precios no sirvió para nada, sino para generar mercado negro y desalentar la inversión. Y ese es el punto del problema, de que la Carta Orgánica dice una cosa y hay intención del gobierno y de la licenciada Marco del Pon hacer lo contrario. Y los argentinos que vamos en ciclo también, en ese momento era la demanda parar la inflación y tener un Banco Central autónomo. Y hemos escuchado durante los últimos años aquellas voces que vuelven a hablar de que no es malo tener inflación, que podemos vivir con inflación. Yo lamentablemente no creo en eso. Yo no creo que con inflación se vive mal. Con inflación el que tiene salario fijo sufre todos los días en el supermercado, en el almacén, sufre las consecuencias. ¿Quién se beneficia? El Estado, que con la inflación se beneficia. ¿Quiénes se benefician? Los que pueden subir los precios. ¿Quiénes se benefician? Los que no tienen ingresos fijos. Y esto no vengan a decir que fue la perpetuación de las políticas neoliberales, porque esa es una chicana. Es una chicana, porque en Alemania, que tienen después de la gran hiperinflación previa y posterior a la guerra, tiene un Banco Central autónomo. Y la mayoría de los países que se han encauzado, Australia, que no tiene deuda pública, Nueva Zelanda, Canadá, la mayoría de los países organizados tienen bancos centrales autónomos y no tienen gobiernos neoliberales. A veces les toca a los liberales, a veces les toca a los laboristas,
a veces les toca a los socialistas, pero no están tocando